Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo, desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una ocasión sin duda muy especial, recibir un gran personaje de la vida nacional, vinculado al deporte, un personaje con mucha experiencia llamado el sabio del fútbol mexicano, y celebramos que está a punto de cumplir 95 años de vida, sus primeros 95 años de vida, don Nacho Treyes. Le decimos don Nacho con mucho cariño, don Ignacio Treyes Campos, gran personaje, el sabio del fútbol mexicano. Bienvenido a la Suprema Corte de Justicia, al canal judicial. ¿Ya había estado en la Corte, don Nacho? No, nunca. Estoy totalmente asombrado y con mucho agrado de, a estas alturas de mi vida, conocer un lugar como este. Nunca me lo imaginaba. Los grandes edificios, nunca tuve oportunidad ni curiosidad de conocerlos, pero ahora me encuentro en algo al final de mi vida que nunca me imaginé que se fuera a presentar, nunca. Pues lo reconozco doblemente, agradezco que abra un espacio para estar con nosotros. Quiero hablar de manera muy sintética de su trayectoria. Usted nació en Guadalajara, Jalisco, un 31 de julio de 1916. Estamos a unos días de que cumpla usted 95 años de edad. Se le ve bien, se le ve muy lúcido, se le ve fuerte, siempre ocupado en los temas del fútbol, siempre junto a un balón de fútbol. A los 8 años lo llevó su papá por primera vez a un partido de fútbol en Guadalajara, narra usted con mucho cariño. A los 10 años llegó al Distrito Federal y su familia se instaló en la colonia San Miguel Chapultepec, que todavía habita, es un muy buen amigo vecino de esa colonia, muy bonita por cierto, colonia futbolera. Es uno de los máximos referentes del fútbol nacional, jugador de fútbol. Lamentablemente una lesión lo hizo retirarse prematuramente. Jugó usted con el Necaxa, con el Atlante, tengo entendido, también en los Estados Unidos. Se hizo entrenador de fútbol con un curso en esa etapa donde comenzaba el fútbol profesional. Realmente era la etapa entre el fútbol amateur y el fútbol profesional. Usted conoce muy bien esa faceta de la historia del fútbol mexicano. Como entrenador de fútbol, pues mitológico, muy exitoso, 7 campeonatos de fútbol, entrenador de la Selección Nacional de Fútbol, conocedor de esos temas en una etapa complicada donde todavía el fútbol nacional no se desarrollaba adecuadamente, le faltaba un margen de exposición que ahora tiene. Se recuerda esa selección de 1962 para el Mundial de Chile, preparada y llevada, dirigida por usted, como una de las selecciones mexicanas que mejor jugó al fútbol en toda la historia. En fin, muchos resultados, entrenador del Atlante, de los Leones Negros, del Puebla, del Cruz Azul, del Zacatepec, 7 títulos, en 3 ocasiones director de la Selección Nacional, entrenador. ¿Qué nos puede decir, don Nacho, cómo surge esta historia, de dónde nace el amor por el deporte? Su padre fue una figura muy importante, su vida siempre se ha vinculado, su fructífera vida se ha vinculado siempre a un balón de fútbol, al deporte que más ama y que ha constituido parte fundamental de su vida. Pues ya lo dijo usted todo. Ya lo voy a dejar hablar. Ya no me dejó oportunidad de decir nada, a menos que lo invente, ¿no? No, por favor. No, pero así es. Así ha transcurrido mi vida hasta la actualidad, tal como usted lo ha mencionado. O sea que me siento feliz de todavía poder dar lata en los aspectos, sobre todo de fútbol. ¿Qué tiene el fútbol, don Nacho? ¿Qué tiene el fútbol que apasiona tanto? Usted le ha entregado su vida al fútbol. ¿Qué tiene el deporte que mueve tantas pasiones, que mueve a tantos millones de personas, que se ha constituido como el deporte más visto en toda la historia a través de la televisión? Un aspecto muy sencillo, que es con el pie, con el que se lleva a cabo todo lo que se relaciona con el fútbol. Eso desde niñitos atrae mucho la atención. Un niñito chiquito le ponen algo enfrente y intentará patearlo. O sea que ya de naturaleza hay la inclinación a patear algo. En este caso se presenta un balón de fútbol y con mucho gusto se hace. Por eso yo considero que hay muchos futbolistas por la facilidad con que desde niño, de alguna forma, va uno metiéndose al fútbol, o cuando menos conociéndolo, independientemente de que
pertenezca uno o no a organizaciones que se dedican ya al fútbol. ¿El futbolista nace o se hace? Las dos cosas, porque ha habido futbolistas que muestran grandes cualidades, pero con tesón o depende también de la posición en que se juegue, que se hace futbolista. Claro que los estrellas, esos sí nacen. ¿Cuál es la diferencia? ¿La actitud? ¿La disciplina? ¿Cuál es la diferencia? La calidad de lo que se lleva a cabo cuando se está jugando fútbol. Se nota luego un jugador que destaca de otros, se convierte en estrella y además la posición en que juega ayuda mucho a que lo sea. Entonces, los estrellas llaman mucho la atención. Hay jugadores oscuros, pero son valiosísimos, tanto como una estrella, desde un punto de vista teórico, porque sin ese otro jugador aparentemente oscuro no habría fútbol, porque no hay 11 estrellas, excepto en momentos especiales de selecciones nacionales. Usted ha visto muchísimo fútbol desde su punto de vista, con su vasta experiencia. ¿Quién es el mejor jugador de fútbol de toda la historia? ¿El más brillante, el más lúcido, el más eficiente? Si le pidiera yo un nombre, ¿cuál daría? Sin duda Pelé, Pelé. definitivamente Pelé, ¿Por qué, don Nacho? porque hace el fútbol como no lo ha hecho nadie. Ha habido quien se acerque naturalmente a jugarse fútbol, pero Pelé sigue siendo el número uno desde mi punto de vista, que creo que es acertado en ese aspecto. ¿Qué tienen, por ejemplo, hablando de Pelé, jugadores brasileños que quizá no se le ve en esas cualidades a otro tipo de jugadores por su complexión, la alegría con la que desarrollan el juego, la inteligencia, la habilidad? ¿Qué es lo que los hace distintos, particularmente los brasileños, con ese fútbol tan alegre, tan bonito, que gusta tanto? Pues el estilo que reúne todos esos aspectos, aunque también los hay quienes no lo tienen, ¿no? Porque generalmente son determinados puestos donde los jugadores están en condiciones de reunir todo lo que se está hablando. Por ejemplo, nadie habla de defensas brasileños, Así es. casi nadie habla de medios, pero ya de los delanteros empiezan a hablar todos y ya, o sea que el puesto ayuda o no a que sea reconocido un jugador o no, a que tenga oportunidad de mostrarse claramente o no. Un portero, por ejemplo, el puesto da para lucirse muchísimo, inclusive más que un centro delantero. O sea que un porterazo cualquiera en un momento dado puede resultar mejor desde el punto de vista de juicios futboleros que el mismo Pelé. Jugadores como Diego Armando Maradona, como Lionel Messi, argentinos, Sí, brillantes también. sí, claro. Cuando ve usted jugar, usted vio jugar a Pelé, vio jugar a Maradona, ve jugar a Messi, ¿cómo los definiría? Messi, además, con una complexión física poco apropiada, Sí. quizá para un futbolista, muy bajito, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero son brillantes, son muy inteligentes, tienen lo que se considera lo máximo como futbolista. Sin embargo, esas estrellas, sin los no estrellas, no existirían, porque no hay fútbol de uno, es de 11. Usted lo sabe muy bien, fue entrenador de la selección mexicana y fue un entrenador exitoso, un hombre inteligente, apasionado de la responsabilidad de representar a México. ¿Qué recuerdos guarda de esa etapa de su vida que tuvo alegrías, amarguras y tristezas? Rencores también por parte de algunos. Es decir, ser director de la Selección Nacional, entrenador de México en el fútbol, pues lo convierte en ave de tempestades en términos taurinos. Es decir, o lo odian o lo aman. Sí. ¿Qué recuerda de esa etapa como entrenador de México? Pues que desde el momento que es uno nombrado entrenador, entra la preocupación por el qué dirán. Se presenta luego de manera increíble y lo presiona a uno. Bajo esas condiciones tienen que empezar a trabajar y deshacerse de ese qué dirán para dedicarse al trabajo ya definitivo,
que va a llevarse a cabo con el equipo y en dónde y cuándo y las condiciones de juego. México y su participación en el Mundial de Chile 1962. Brillante fútbol el exhibido por los nuestros, dirigidos por usted. ¿Qué le decía a sus jugadores para motivarlos, para establecer un concepto quizá emocional favorable de que era un juego de 11 contra 11 y que no se dejaran impresionar por grandes camisetas? ¿Cuál era el mensaje como entrenador para sus jugadores? Ese mensaje era proveniente de un examen realista del adversario y del equipo propio. Ese examen de conjunto a individual llega a conclusiones. Esas conclusiones son las que se presentan entonces. Entonces ve uno jugar a un equipo, ve jugar a otro equipo, si hay diferencias, se toman en cuenta, si no, no. Inclusive en ese examen está el propio equipo. Es uno consciente de que cada puesto está cubierto por un jugador con sus características. O sea que darle al jugador la oportunidad de que se manifieste en la posición en que le corresponda y que forme equipo finalmente. ¿Qué similitudes vería usted entre el fútbol y la forma de vivir de las personas? ¿Es parte de la idiosincrasia de las personas echarse para adelante, impulsarse, crecerse al castigo, otros pánico escénico? ¿Qué similitudes tiene jugar fútbol con la forma de vivir desde el punto de vista de don Nacho Treyes? Pues puede haber diferencias, porque a la hora de que empieza un partido de fútbol, es un ser muy especial, aislado de todo lo que lo rodea, aislado de lo que ha sido un conductor en su forma de vivir, en su forma de ser. En ese momento, cuando ya va a pitar el árbitro de un partido, es un ser especial y así lo siente el jugador. Claro que produce condiciones de una o de otra forma. Hay quienes empiezan un partido de fútbol muy nerviosos y crean problemas al principio del juego. Con el desarrollo del partido va desapareciendo esa tensión, o sea que con una tensión normal que le da a todos los jugadores. Yo no he conocido un jugador que diga, no, yo para mí no tiene ninguna importancia. Si lo diría, mentiría. Pues se va sobreponiendo según pasan los minutos de juego y empieza a aparecer su realidad futbolística. Acabamos de ver un campeonato mundial obtenido por jóvenes mexicanos Sí. de la sub-17. Estoy seguro que usted vio el partido Sí, claro. y incluso muchos del mundial, Sí. del cual fue sede México. Es la segunda vez que se es campeón del mundo en esa categoría. Sí. Eso hace ilusionarnos. El país, nuestro país, México, está pues necesitado de triunfos, de liderazgos positivos. Salen a la calle estos muchachitos heroicos que jugaron muy bien, que se esforzaron y nos dan una satisfacción. ¿Cuál es su opinión del desarrollo de este tipo de ejercicios exitosos? Hemos tenido muchos fracasos, muchas decepciones, muchas tristezas y parece que a veces el mensaje es los mexicanos no pueden dar ese salto. Y estos muchachitos, jovencitos, parece que nos dan la muestra de que en México sí se puede aspirar a ser campeón, a aspirar a un primer lugar, aspirar a triunfar. ¿Cuál es su opinión futbolística de esta situación? El fútbol produce sensaciones muy diferentes en cada persona que lo juega o que lo analiza o que le interesa mucho establecer los aspectos importantes de lo que es el fútbol, diferente al futbolista que lo está jugando. Pero esas sensaciones, esos sentimientos no son firmes, se dan de acuerdo a resultados. Entonces, si las cosas salen mal, todo el mundo está enojado. Si no, o sea que no se establecen condiciones reales de lo que es el juego, de que hay un adversario que tiene derecho a que se le considere de la misma forma que el equipo propio. Entonces, lo primero que tiene que hacer alguien que quiera apartarse de esa sensación de entrega momentánea, lo ve de otra manera,
como es mi caso, ¿no? Yo quiero que gane, pero las condiciones que se están dando se presentan a favor o en contra, muchas o pocas. Entonces, así es. Ahorita ya nadie se acuerda de la selección que ganó en Sudamérica el primero, o se acuerdan muy poco de ello. En Perú fue ese En campeonato, Perú la fue generación campeón. de Giovanni, de Vela, Así es. del Pato Araujo, ¿no? Así, o sea que se olvidaron de esa selección que desde el punto de vista analítico, su triunfo es merecedor a mayor reconocimiento Porque fue el primero, ¿no? que el de México, ¿no? Y fue fuera de México, Por supuesto. se jugó en cancha ajena, y eso significa mucho. Y en la actualidad se recuerdan de esa situación. Han de sentirse un poquito feos los campeones de ese primero, porque ahora se llevan todo los actuales campeones. Y así será, consecuentemente, durante el fútbol, en todos sus aspectos, en todas sus dimensiones y en todos los países. Somos un país de corta memoria, don Nacho. ¿A eso se refiere quizá? Sí, ¿Se nos olvidan muy rápido las cosas? sí, se olvidan, claro, así es. ¿Cuál es su máxima satisfacción como entrenador de fútbol? ¿Con qué cariño especial recuerda algún equipo? ¿O la etapa con la selección nacional está por encima de su etapa en algunos clubes? En el Cruz Azul se le aprecia mucho, usted quiere mucho a la institución. Recuerda al Zacatepec también con mucho cariño, al Necaxa donde jugó. Es decir, ¿hacia dónde se mueve su corazón en ese sentido, don Nacho? Es muy difícil que tome un derrotero definido. Tiene que ser un conjunto de aspectos lo que da la satisfacción, porque no puede decirse que yo quedaba más satisfecho de jugar en el América que haber jugado en otro equipo. ¿Algún defecto tenía que tener, don Nacho, jugar en el América? ¡Qué barbaridad! Lo digo con cariño Sí, y en sí, tono sí. de broma. Don Nacho, ¿a quién le va usted? A sus casi 95 años, si yo le pregunto, ¿a quién le va? ¿Cuál es su equipo favorito? No, pues hay dos aspectos que se contradicen aparentemente, el sentimental y el realista. En el sentimental, yo me recuerdo, desde el punto de vista también técnico, porque es lo que cuenta, por el Cruz Azul, porque he estado más tiempo ahí, porque he sido tratado, han sucedido cosas por más tiempo que en otro equipo cualquiera, en que solamente lo material es lo que se ha sumado por triunfos o lo que ha pasado a lo largo de los años. Cruz Azul entonces. El Cruz Azul acaba de ser, porque llevo muchos años ahí, muchos años, entonces eso va creando necesariamente convicciones o costumbres de ver más tiempo o estar más tiempo en un equipo que en otro, acaba por eclipsar fundamentalmente que en uno se ganó más que en otro. Eso no se acuerda uno más que jugué ahí o jugué acá. Y me fue bien aquí, me fue bien acá, independientemente de esas diferencias que se dan. Por ejemplo, nadie se acuerda de que jugué con los Leones Negros. ¿De la UDG? Los Sí. negros. No hay por qué no comparar que yo esté de entrenador con los Leones Negros o de entrenador con el América. O entrenó al Marte, que Entrenó al es un Marte. equipo que ya no existe. Que ya no existe. Fue campeón. Hablando del Cruz Azul, ¿qué pasa con el Cruz Azul que no puede ser campeón? Pues que el fútbol no tiene palabra de honor. Y no necesariamente, desde un punto de vista teórico, se tiene que dar la situación necesariamente, porque los demás equipos protestarán la condición de que no se tome en cuenta también a ellos. Es muy difícil que un solo equipo sea candidato a ganar un campeonato. Lo más probable es que tiene dos o tres, o las sorpresas que da un torneo de fútbol. Don Nacho, usted vivió como jugador y como entrenador la etapa, la transformación del fútbol amateur al fútbol profesional en México.
Y cuando era la etapa del fútbol amateur, es decir, cuando no se le pagaba a los jugadores, cuando los jugadores no vivían de jugar fútbol, se decía que sudaban más la camiseta, que jugaban con más principios, con más honestidad. Yo le quiero preguntar, usted siendo un experto, el sabio del fútbol mexicano, ¿el dinero, la comercialización ha pervertido al jugador de fútbol? Pervierte al ambiente en que vive el jugador de fútbol. Entonces es víctima de un ambiente que nadie conoce, pero en el que está el jugador de fútbol o la persona que va a ser jugador de fútbol. Es el medio ambiente que da o quita, o el que dice sí o no, independientemente de que después se dan las condiciones materiales del jugador que se presenta, porque lo atrae, independientemente de la intensidad de que en determinados momentos se hable más del fútbol que en otros, como ahorita, por ejemplo, como está viviendo México con una intensidad increíble lo que sucedió hace poquito. Ahora, también hay una referencia negativa, y las ha habido muchas en el fútbol mexicano, desafortunadamente. Mandan a la sub-22 a la Copa América, se da este suceso vergonzoso porque no se le puede calificar de otra forma, con situaciones ahí complicadas con los muchachos, con los servicios sexuales que contrataron, desvirtuando lo que es la esencia del deporte, dejando muy mal parado a nuestro país, a la imagen del fútbol mexicano, y se ven estos escenarios de triunfo con jovencitos que tienen hambre, que tienen ganas de ser, que quieren ser vistos, que quieren tener oportunidades. ¿Qué diferencia hay entre sudar la camiseta y salir a jugar por dinero, don Nacho? Es que el jugador no exige que sea considerado en primer término el dinero, exige que le den oportunidad de jugar. Y si eso produce condiciones que él no exige, pues bien, bienvenidas las condiciones. Las condiciones no las inventa el futbolista, las inventa el medio ambiente o las invitan personas de pantalón largo que manejan el fútbol de pantalón largo, repito, que es diferente al que se juega en los terrenos de juego. ¿Qué le hace falta a México para detonar escenarios de éxito en su juventud, en el deporte en general, no solo en el fútbol? Vemos en Olimpiadas a deportistas que se esfuerzan y logran una medalla de oro y nos dan una satisfacción, y eso nos muestra que sí podemos como país. Pero en general estamos acostumbrados lamentablemente a ciertas frustraciones, a malos sabores de boca, usted lo dice, a la gente del pantalón largo que a veces descompone escenarios virtuosos por otro tipo de intereses. ¿Qué le hace falta a México en general como país? Usted siendo un ciudadano honesto, un hombre ejemplar, trabajador, con una visión muy aguda de la situación y de la historia, ¿qué observa usted que le hace falta a México en esa esencia de idiosincrasia, de querer ser? Es una pregunta dificilísima de contestar, porque el fútbol no es México, y México tiene fútbol. Entonces, esa realidad siempre estará presente. Y lo que le pasa al fútbol y lo que le pase al país es una diferencia enorme, ¿no? Cada quien puede considerarlo. Habrá quien inconscientemente estará en el derecho de decir que el fútbol le importa más que lo que le sucede a México. No, de ninguna manera. Cuando hay una realidad que puede no ser tomada en cuenta por alguien o por algunos, que para ellos otros tipos de condiciones o de situaciones no se toman en cuenta, porque muchas veces, casi siempre se habla de lo bien o mal que le vaya a uno. Esas condicionan la contestación de cómo es a México. Si me va bien, no, pues México, sobre todo los países, pues si no va. A unos días de que usted cumpla 95 años de edad, teniendo una trayectoria, una vida ejemplar, de mucho trabajo, de verticalidad,
¿Cuál es su reflexión en esta etapa de su vida? ¿Cómo quiere ser recordado, don Nacho? Pues de acuerdo a mi propia realidad, que no es conocida, ¿no? Quiero ser recordado como una persona agradecida a las situaciones que se fueron dando a lo largo de mi vida y que me favorecieron muchísimo en una condición de entrenador de fútbol, jugador al principio, entrenador con el tiempo. ¿Sí? Algo con lo que se haya quedado con ganas de hacer y no logró por una u otra situación. ¿Qué se quedó en el tintero en la vida de Nacho Trelles? Pues se queda desde el punto de vista teórico un fútbol excelso, que no haya tanta violencia, porque al fútbol de antaño se jugaba con mucha limpieza, pero faltaba un poquito más de entrega, un poquito más de aspectos técnicos con mejoría a ese fútbol. El fútbol actual priva la violencia sobre todas las cosas y eso lo mancha, independientemente de que aspectos de tipo técnico sean bien llevados a cabo. La violencia prevalece en todos los terrenos del campo. El mejor recuerdo que tiene como futbolista, en su etapa de futbolista, ¿qué es lo que con más cariño recuerda? No, es una cascada de aspectos las que a mí me gusta mucho recordar o me satisfacen plenamente. Un conjunto de situaciones de una y otra condición. Como entrenador de la Selección Nacional de Fútbol. Pues eso, de que se logró que México lograra el primer punto, que México lograra un triunfo sobre el subcampeón de ese entonces. O sea que los aspectos de triunfo se dan mayormente que los que no se triunfa. El reconocimiento es lo que me satisface plenamente. El reconocimiento del tipo general de gente de fútbol con relación a mi actuación o mi paso por el fútbol mexicano. Termino haciéndole esta pregunta, don Nacho. ¿Veremos en México un campeonato del mundo en fútbol de una selección mayor en un mundial? ¿Eso lo veremos en algún momento? ¿O no? ¿O México está condenado a no aspirar a esas estaturas? Las condiciones generales de México parece que serán un impedimento. Y uno ve que esas condiciones generales, en lugar de mejorar, empeoran. Entonces, quedan aspectos aislados de un todo, de diversión o de otras cosas, que recuerdan un poco los buenos momentos que un país puede tener o que ha tenido. En este caso, el fútbol sirve de eso, de atenuante de los aspectos difíciles que la vida diaria se produce en el México. Debo de interpretar que me he dicho que no seremos campeones del mundo. Va a ser difícil, pero no imposible. Ya contesté. Contesta como abogado, don Nacho, Sí. qué bárbaro. Don Nacho, yo le quiero agradecer mucho estos minutos. Hemos agotado media hora de programa. Se ha ido muy rápido, sabía que iba a ser así. Y de verdad agradezco mucho la oportunidad de poder intercambiar con usted, lo respeto mucho. Bienvenido a un canal de vocación jurídica, pero que trata de activar escenarios de acercamiento social a través de personajes como usted, que son un ejemplo a seguir y que siempre nos dejan un mensaje positivo, un muy buen sabor de boca. Le agradezco mucho estos minutos para nosotros en el canal judicial. No, es al contrario. Yo debo estar agradecido que a estas alturas de mi vida tuve la oportunidad de estar en un lugar que nunca me imaginé, en la sala de presidente de la Suprema Corte de Justicia, Nacho Trelles, entrenador de fútbol. Nunca este momento es inolvidable, es grandioso para mí poder estar aquí hablando de fútbol. Naturalmente, tal vez hagamos mal en hacerlo delante del... De los retratos de los presidentes de la Corte. No, esta es su casa, don Nacho, es casa de los ciudadanos. El agradecido soy yo, de verdad. Se lo digo, lo reconozco, lo admiro y nos sentimos muy, muy honrados por su presencia. No, Muchas va a gracias. permitir darme la oportunidad
demostrar que yo soy el agradecido de haber podido estar en estas condiciones a la altura de mi vida. Muy generoso, don Nacho, y qué bueno que vino a la Suprema Corte de Justicia. También le agradezco a usted el favor de su atención a Pino Suárez II. Lo invito a que siga en la programación del canal judicial El Poder de la Transparencia. Muchas gracias.